Le damos la bienvenida a Apolinar Veloz, profesor universitario, economista, un hombre con experiencia, conocimientos suficientes para hablar de la situación económica en que se encuentra el país en estos momentos tan difíciles. Apolinar, esta tercera ola de COVID. Tsunami. Un Es un tsunami. tsunami. Esto no es una ola, esto es un tsunami. Esto es un tsunami. Sí. Este tsunami de COVID se produce apenas semanas después de que en el país se estaba exhibiendo una recuperación extraordinaria de la economía. ¿Qué ha pasado después? No, mira, la recuperación que anunció el Banco Central está fundamentada en el índice mensual de actividad económica, que es una encuesta que ellos hacen entre los empresarios dominicanos. Y esos empresarios dan sus perspectivas de sus negocios. A partir de ahí es posible que ellos esperen que la cosa esté muy bien para sus negocios, pero eso no se puede transferir directamente al bienestar de la economía dominicana y mucho menos de la sociedad dominicana. Lo que hay es un índice que, imagínate tú, el sector que más crece es el de construcción, 566%, y ese sector apenas tiene conexiones con otros sectores de la economía. Digamos que la conexión más fuerte que tiene es, por ejemplo, con el mismo sector. Entonces, hablando en términos de empleo de ese sector lo que emplea es el 6% de la población. O sea que el impacto que puede tener para multiplicar la actividad de ese sector es muy limitada. De tal manera que... El otro sector es zona franca. Y los otros sectores, zona franca, que también tienen una participación, y turismo, que también tienen una participación muy pequeña en el empleo, de tal manera que la cadena de multiplicación de la actividad de esos sectores no se manifiesta en el resto de la economía. De Eso tal quiere manera decir que usted tiene una perspectiva diferente a la del Banco Central en relación al comportamiento. Totalmente. Yo creo que el Banco Central nos ha acostumbrado a hacer propaganda de las cifras públicas. Y además de eso, no ofrece las cifras públicas atendiendo a metodologías que internacionalmente siguen la mayoría de los bancos centrales. O sea, el IMA puede ser una recomendación como un indicador temprano de actividad económica, pero no se puede afirmar totalmente que a partir de ahí usted puede decir que la economía dominicana creció en 46%, como dijo el Banco Central. ¿Cuál sería entonces, don Apolinar, su apreciación de la perspectiva de la economía dominicana? Mira, en este momento? Para tener una idea, o sea, como hablan generalmente todos los gobernadores de bancos centrales en el mundo que yo he escuchado, generalmente se refieren al consumo. ¿Qué está pasando con el consumo? El consumo es el 80% del producto. 80%. Entonces hay que saber qué pasa con el consumo. Nosotros sabemos, por lo que hemos visto del impacto de la pandemia, que el consumo se ha tenido que caer. Eso es claro. ¿Por qué? Porque ha habido mucho desempleo. La ayuda gubernamental llegó a cuentagotas al sector que más lo necesita, que es el sector de los informales, donde el 52% de la población económicamente activa está ahí. Esos recibieron algún dinerito, pero la mayor parte de los recursos los recibió la banca para hacer préstamos, es decir, para hacer negocios. Y la otra parte los recibieron las empresas. De tal manera que esos que no necesitaban recibieron ayuda. Por lo tanto, el consumo debió haber sido impactado por esa falta de empleo y esa falta de recursos. Dos, además de eso, ¿qué pasa con la tasa de interés? No la tasa de interés de política monetaria, que siempre el Banco Central dice que la tiene en 3%, pero sin embargo, vaya a buscar un préstamo a ver si usted la consiga a 4 o a 5. No, 10, 11, 12. Entonces, cuando hay una tasa de interés alta en una economía, lo que hace la gente es que tiene el incentivo de ahorrar más. Porque si lo consume, entonces está perdiendo la tasa de interés que le están dando, que es bastante alta. No solamente eso, sino se manifiesta también en que muchos de los certificados que emite el Banco Central y que emite Hacienda, los dueños son gente del exterior, es decir, son inversionistas extranjeros. De tal manera que la tasa de interés, aún para ellos que está bajita, alrededor de 1% al año, y que en términos reales es negativa, están viniendo aquí a buscar los beneficios que le da la economía dominicana. ¿Qué pasa con el gasto público? ¿Qué pasa con las exportaciones? Esos son elementos que deben entrar ahí. ¿Qué pasa con el empleo?
todas esas variables tienen que ingresarla en un solo análisis para que le den a la gente una perspectiva de qué está ocurriendo en la economía dominicana. ¿No ha aumentado el gasto público? El gasto público ha tenido una grave deficiencia y es que ha caído la inversión bastante. Los informes oficiales hablan de aproximadamente en este primer trimestre de más de 60%. Con lo cual, esa cadena de movimientos que podía crear la inversión pública se ha detenido, ¿no? Obviamente, la economía está mal, los ingresos que se habían proyectado de deuda pública, que eran alrededor de 9.985 millones de dólares para este año, que están en el presupuesto, no sé cómo se ha manejado, cómo han entrado, si la caída de los ingresos públicos ha sido compensada por esa, digamos, contratación de deuda, ¿no? Pero la deuda pública tiene un peso muy grande también en el gasto público. ¿Por qué? Porque prácticamente representa más del 50% de ese gasto público. Y la cantidad de, digamos, de pagos que tiene que hacer por el servicio de la deuda es bastante grande. Ese pago, ese gasto del gobierno, no tiene efecto en la economía dominicana, a pesar de que tú digas el gasto público está subiendo. No, ¿por qué? Porque se paga al exterior. Y la deuda interna, esa gente que tiene ahorros, es parte de un proyecto personal de vida, esa es parte de su ahorro. Y efectivamente esa gente no gasta el dinero que le pagan, sino siguen en su misma, digamos, posición de ahorrar, de tal manera que eso tampoco tiene efecto sobre la demanda global de la República. ¿Hay algún elemento? Perdón, Adalberto, porque ahí mismo con el tema de deuda, que veamos que ayer el Ministerio de Hacienda anunciaba que había renegociado la deuda, o sea, sí. Ese elemento, don Apolinar. No, ellos lo que hicieron fue sencillamente cambiar los vencimientos que ellos tenían de corto plazo por la emisión de nueva deuda, que es lo que eso hay que decir. Entonces, ellos dijeron, nos ahorramos tanto. No. Usted lo que hizo fue que no pagó ahora por esa renegociación los vencimientos. Y lo que hizo fue que sustituyó los vencimientos por una nueva deuda, que esa deuda es de mayor plazo, como ellos lo dicen, y con una tasa de interés que se paga en mayor plazo, probablemente. Mayores intereses. Bueno, en términos totales, exactamente. En el tiempo. Entonces, en el tiempo. Digamos, es bueno para la administración financiera del gobierno, pareciera ser bueno, porque ellos lo que hacen es que le da un respiro, pero no tienen una política de deuda pública. ¿Cómo se hace una política de deuda pública? Lo primero que usted tiene que tener como objetivo claro es el déficit. Si usted no tiene una política que reduzca el déficit fiscal, entonces usted va a tener siempre una deuda creciente. Entonces, pero eso se puede hacer en este contexto, claro, don Apolinar. Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. El asunto es que esta administración solo se ha enfocado en el presupuesto público, en el gasto público, y no ha mirado a otras áreas del gobierno que pueden financiar perfectamente, como el Banco Central, por ejemplo. El Banco Central tiene 795.000 millones de certificados colocados al público. ¿Y por qué no se lo puede colocar al gobierno? ¿Por qué no se lo puede colocar al gobierno? ¿Por qué si hacen falta 300.000 millones, por qué no se lo puede colocar al gobierno? Porque el Tesoro de la República Dominicana, como se hace en cualquier otro país, emite bonos y los bonos los compra el Banco Central. El Banco Central va a tener un activo del gobierno, es decir, que no lo va a estar financiando sin un respaldo como ocurría antes, que le daban dinero y no había ningún tipo de registro. Ahora no. Si se hace la tesorería hace una emisión y la emisión la compra el Banco Central tiene unos papeles que son un activo del Banco Central. Y obviamente el gobierno tiene un pasivo con el Banco Central y lo puede financiar. ¿Por qué no? ¿Por qué solamente hay que financiar, digamos, el ahorro de la gente? Solo si se necesita el gobierno en estas circunstancias más que nunca para salir de la crisis. Solo un funcionario público ha dicho eso. La política monetaria está agotada y de veras que está agotada. Paveliza lo dijo. Obviamente hubo una respuesta crítica, inmediata del ministro para evitar una confrontación con el Banco Central. Que digamos, evitar esa confrontación en estos momentos significa
la imposibilidad de que el gobierno pueda disponer de recursos y que la única solución que tiene lamentablemente es la deuda. Deuda, entonces peor todavía, con el exterior, en dólares, que nosotros no producimos dólares. Cuando el Banco Central financia al gobierno, está financiando en pesos. ¿Y qué hay una serie de factores que están impactando negativamente en la economía nacional. Uno de ellos es los altos precios del petróleo y de otras... Y la especulación. Y de alimentos y de cosas. Sí. ¿En qué medida? ¿Qué piensa? Bueno, ¿Qué puede hacer el gobierno frente a una situación así? Bueno, cuando hay aumento de precios petroleros, evidentemente que el gobierno no puede hacer mucho. La única cuestión es que la ciudadanía está pagando mucho por el consumo de combustible. Y está pagando mucho porque hay mucha gente que ha dicho aquí que está relacionado con ese sector de que ahí hay una mafia. Entonces, si bien es cierto que hay que pagar impuestos por los combustibles, vamos a pagar los impuestos que sean justos. O sea, la gasolina no puede estar aquí a 4.40, la mala, porque esas gasolinas que vienen aquí a ninguna se le hace ninguna prueba. Y usted no sabe que si está pagando por la gasolina buena de verdad, una gasolina de 92 octanos, que es la que supuestamente debe ser una gasolina premium, usted está pagando $40.40 por galón. Entonces, ahí el gobierno, esa es una actividad gubernamental, eso lo tiene que regular el gobierno, pero ahí hay muchos intereses. Y obviamente el gobierno tiene una inclinación hacia el interés privado, no hacia el interés de la ciudadanía. O sea, si la política pública está siendo dirigida fundamentalmente por el sector privado en esta administración, evidentemente que el gobierno tiene una propensión a favorecer al sector privado y no a favorecer una política pública que sea beneficiosa para toda la sociedad. Y esa es la misión del gobierno. Y el gobierno desde ese punto de vista se ha privatizado. Es decir, no tiene una opción meridianamente claro sobre el beneficio que sus políticas deben derramar sobre toda la sociedad dominicana. En el caso de los alimentos, que también se reportan alzas, si usted ha mencionado un elemento en el que yo estoy de acuerdo, que es la especulación, que hay que también considerarlo. O sea, ¿qué medida usted entiende que el gobierno podría tomar? ¿Qué se pudiera hacer? La medida que debe tomar el gobierno es regular mejor, o sea, hacer que el sector privado compita, crear las condiciones para que haya competencia, no para que haya monopolios. Porque cuando tú tienes monopolios, sencillamente el monopolio te domina totalmente el precio. Pero si tú tienes competencias, entonces evidentemente esa competencia hará que el beneficio más o menos se normalice en todos esos sectores y tú puedas recibir un precio, digamos, más justo. Pero eso no ocurre. Aquí no hay competencia. Busque cualquiera de los sectores de la economía dominicana y usted se dará cuenta que está dominado por oligopolios. Si usted se va a la cerveza, un monopolio. Si usted se va dígalo, a cualquiera, banca, en cualquier sector, usted tiene monopolios. Entonces, los monopolios, la característica fundamental es que dominan el precio, determinan el precio a través de las cantidades. Ahora, don Apolinar, de ambas respuestas, uno analiza que la solución pasa por hacer reformas. Sí. Por hacer reformas. Y ya hemos visto como en el caso de la reforma fiscal, el gobierno ha decidido que esta no es la mejor coyuntura y que va a posponer esa discusión. ¿Su opinión sobre eso? Mira, la proposición ellos no han dicho por qué van a posponer. Pienso que lo hicieron políticamente, pero las condiciones políticas no van a desaparecer el año que viene. Supuestamente la economía está en una recesión ahora. Y entonces se supone que si tú... ¿Es una suposición o es real? No, hay una recesión. Es decir, el producto, por más que haya crecido, no ha crecido tanto como en el 2019. Fíjate que el Banco Central en su publicación no se compara con el 2019, sino con el 2020. Está bien, pero en el 2020 cayeron y por esa razón lo comparan, porque se están beneficiando de la caída, porque si se produjo un plátano más en la economía dominicana, eso va a hacer que crezca la economía mucho. Entonces, por eso lo hacen. Entonces, no es técnico eso es, digamos, manipulación. Entonces, si el producto cayó y la reforma que ellos están pensando es ampliar la base tributaria para las familias,
evidentemente, si hay desempleo, si el producto cayó, esa reforma puede tener efectos muy negativos sobre la economía y la sociedad dominicanas. Y también tendría evidentemente un ribete político que no se puede apartar de la discusión. Pero eso, digamos, eso no debe posponer la reforma. ¿Por qué? Porque ese tipo de entendimiento olvida que también una reforma fiscal significa también una modificación del gasto. Y el gasto tiene un efecto positivo sobre el producto. Ahora bien, lo tendría más si todo ese producto se dedica a la producción nacional y que todo el efecto que sobre la demanda tiene el gasto público sea satisfecho totalmente por producción local. Que ese dinero no se vaya a importaciones, porque los importadores tendrían entonces, provocarían un déficit en la balanza comercial, un déficit en la balanza corriente y probablemente efectos de tipo cambiario y las, digamos, reservas internacionales que tiene el Banco Central, que son muy apreciadas, sobre todo porque el Banco Central las consigue con préstamos internacionales o con endeudamiento del Banco Central, y eso es muy caro, se podrían, digamos, deteriorar. Entonces, el asunto es que no solamente se reforma una reforma fiscal, se necesita una reforma en el sector de combustible, se necesita una reforma porque están ligados, ahí hay impuestos, se necesita una reforma del sector de seguridad social, ahí hay impuestos también, se necesita una reforma del sector de pensiones, urgente, ¿no? Se necesitan muchas reformas que tienen que ver con impuestos, que tienen que ver con leyes que afectan a la gente. ¿A qué atribuye, Apolinar, el hecho de que desde el 2012 estemos hablando de reforma fiscal? Inclusive lo contemplamos en una ley, establecimos una ley. Y desde entonces hasta acá hemos tenido 3 gobiernos en el interín. Nada, la reforma se ha ido a... No, mira, las reformas generalmente ocurren, está ligado con el gasto público. O sea, el gobierno no sabe gastar. Ninguno de los gobiernos que hemos tenido no saben gastar. O gastan sencillamente pensando en cuánto ellos se van a ganar. La corrupción, ¿no? Pero ha dicho que ha mejorado el gasto. La calidad del gasto. El gasto, no, mira, hablar de eso es no tener sentido de lo que significa mejorar el gasto. Mira, mejorar el gasto necesita una serie de instituciones que no están en el sistema presupuestario ni en el sistema de la hacienda pública de la República Dominicana. Tú necesitas, por ejemplo, un marco de gasto de mediano plazo. Tú necesitas estimaciones macroeconómicas de mediano plazo, que lo que existe es una hojita por ahí que dice el Banco Central esto va a crecer en tanto, eso no es. Se necesita un marco presupuestario de mediano plazo, se necesitan indicadores de mediano plazo y se necesitan metas medibles de mediano plazo. Ninguno de esos elementos están realmente funcionando en la administración del presupuesto ni en Hacienda Pública. De tal manera que es imposible, por ejemplo, en el presupuesto, tú dices, yo voy a vacunar tanta gente, bueno, ¿de qué edad? ¿Cuánta dosis? ¿Cuánto cuesta la dosis? Todo eso tiene que venir en un plan y ese plan debe tener exactamente digamos, cada uno de esos elementos, de tal manera que cuando se ejecuta el gasto, tú puedas ir y ver, sí, se cumplieron las metas y los indicadores fueron suficientes para eso. Eso no existe. Hablar, eso es aire caliente. Nada más. Aquí tuvimos al director de presupuesto, a José Sergio Presbó, y él nos hizo una lista de cómo, por ejemplo, en el tema de compra de combustible, de compra de vehículos, de viáticos, viajes al exterior, que es lógico porque estamos en medio de una pandemia, pero él hacía ese comparativo. Mira, los ahorros. No, pero no, eso no es calidad del gasto. Eso es que ha gastado menos, pero eso no es calidad del gasto, por Dios. Calidad del gasto se mide con instrumentos, con indicadores que sean medibles, con metas medibles, y eso no está en el presupuesto. O sea, él pudo decir que iba a gastar 30 y gastó 25. Perfectamente, ahorró 5, pero eso no es calidad del gasto. Calidad del gasto es hacer que el gasto que se dirige, por ejemplo, a salud, cumpla con los objetivos de salud. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de salud? Que me imagino, por ejemplo, muerte materna.
ahí Entonces, no mejoramos. entonces, si él me dice que se destinaron para el programa de la reducción de muerte materna tantos millones y que la meta era reducir un 5 o 6% y él lo redujo, entonces sí estamos hablando de calidad del gasto. Es decir, que el objetivo cuando se gasta se cumpla. No que me diga que él redujo, por Dios, eso es una contabilidad de farmacia. Es entonces que no se está trabajando en eso, de mejorar la calidad del gasto, porque ese fue uno de los compromisos que hizo el gobierno. Sí. Desde antes e inmediatamente después que llegó. Yo lo que le que antes, sin un acuerdo, sin un pacto, el gobierno por sí solo iba a mejorar la inversión pública, ahora el menos gasto público, para favorecer a los más necesitados y además para satisfacer las necesidades prioritarias. Pero eso no se ha hecho. Mira, uno de los golpes fundamentales que ha dado esta administración, por ejemplo, el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, ha sido la privatización del Sistema Nacional de Inversión. El Sistema Nacional de Inversión es una responsabilidad de ese ministerio. Y sencillamente cuando... ¿Cuál es el Sistema Nacional de Inversión? El Sistema Nacional de Inversión Pública que trabaja en el Ministerio de Planificación. Ahí hay una serie de pasos que hay que dar para la idea del proyecto, la prefactibilidad del proyecto, el estudio de mercado del proyecto y todo eso, y el financiamiento. Todo eso estaba ahí. Obviamente antes no funcionaba tampoco, pero estaba ahí con la decisión estaba en el Ministerio de Planificación. ¿Y ahora está? Ahora está en el sector privado, con las APPs y los fideicomisos, que son los dos elementos que cualquier organismo internacional te dice que no está de acuerdo porque son opacos, contribuyen a la falta de transparencia de las economías. Te lo dicen. Y yo como funcionario, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, tuve que hacerlo, por ejemplo, en Honduras y en Paraguay, cuando me dieron las leyes de las APPs y de los fideicomisos. Y mi informe fue sencillamente hay estos elementos que son contrarios a la transparencia. Por ejemplo, ¿Eso lo promueve el Banco Mundial? No importa que lo promueva el Banco Mundial. No importa que lo promueva el Banco Mundial, lo puede promover 1000 veces, pero la experiencia internacional está ahí. En el año del 2003 habían en Inglaterra 95 APPs. Habían privatizado prácticamente todo. ¿Cuántas hay hoy? 4. Todos han vuelto a ser manejados por el gobierno otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que primero, cuando usted le da un contrato de largo plazo a un privado y ese contrato de largo plazo genera un flujo de ingresos, inmediatamente ese privado se va al exterior y contrata un préstamo respaldado por el contrato, que es un contrato dado por el gobierno, y el flujo de ingresos que tiene. Entonces, primero, no es verdad que supuestamente iba a ayudar a las finanzas públicas los contratos APPs, porque esa nueva deuda, como es garantizada por el Estado, debe registrarse como deuda pública. Pero eso todavía no lo saben los funcionarios del gobierno, ¿no? Este gobierno heredó varios proyectos en ese sentido. El caso de la carretera del Nordeste, el caso de los aeropuertos. Sí, pero ¿y qué ha pasado? Los contratos es un acuerdo entre dos partes, ¿no? Si una parte se siente perjudicada, debería ser, debe recurrir a la otra parte y decir, yo tengo un perjuicio y esto tenemos que arreglarlo. Se dice, por ejemplo, que un contrato de una APP equilibra los riesgos tanto para el sector privado como para el sector público de manera igualitaria. Pero dime si en las experiencias que tú tienes, por ejemplo, de contratos de esa naturaleza, el Estado no siempre ha salido perdiendo en el país. Siempre ha salido perdiendo. Entonces, el Estado que se maneja o que lo manejan con otra lógica, evidentemente que no recurre a ese tipo de contratos, porque sencillamente dicen que lastiman al sector privado. Lastiman. Pero todos los que pagamos impuestos aquí estamos lastimados de manera permanente pagándole a esa gente. Hay contratos, porque aquí hay que recordarse que hubo un festival de privatizaciones con distintas denominaciones. Una de ellas consistió en cederle todas las tierras que tenía, o las principales, la mayoría de las tierras que tenía el Consejo Estatal del Azúcar, a grupos privados. Cederle.
Sí, porque O cuando la, tú o la hablas... te- o la tenían y después hicieron el contrato. no. Tú estás hablando de un arrendamiento Ujú, de $1 por tarea ujú. para sembrar cítricos en algunos lugares, un arrendamiento para seguir sembrando caña, Y se que- pero el arrendamiento es por 100 años. Sí. Eso es regalarla. sí. Eso es ceder. Bueno, Esos pero, son contratos también público-privados. Sí, pero no son los antecedentes más importantes no, porque, que tenemos de lo que está pasando no, ahora. porque tú tienes que dar un servicio, o sea, cuando tú haces un contrato de esa naturaleza, o sea, la característica del APP es que tú tienes que dar un servicio. Eso era para producir privadamente, ¿no? No para dar un servicio. Por ejemplo, Pero suponía que iba a generar empleo. hubo manifestaciones enormes, y vuelvo y cito el caso de Inglaterra, de los servicios privados de salud, de los servicios públicos de salud, se privatizaron. Y hubo manifestaciones enormes. Se volvió a... ¿Por qué? Porque el precio, o sea, el APP es un intermediario, vamos a ponerlo de esa manera. O sea, si tú eres productor agropecuario y me vendes naranjas y yo se la voy a vender a Millicent, evidentemente que yo le voy a cargar, sin haber hecho nada, un beneficio. Eso es lo que hacen las APPs. Encarecen cualquier servicio que ofrezcan, ¿no? Y hacen más caro cualquier servicio. Entonces, señores, las APPs, si por ejemplo hay alguna área del gobierno que necesite de la, digamos, de la experiencia y de la eficiencia privada, que esa eficiencia, en este país yo la pongo entre comillas, porque aquí tenemos todos los sectores productivos o muchas empresas recibiendo por más de 50 años exenciones fiscales. Y dime qué son. No pueden vivir sin las exenciones. La Zona Franca declaró, no sé quién fue, que declaró que dijo hasta los hoteles. que si le ponían, le quitaban las exenciones se iban. Es que esas empresas no son eficientes. Una empresa no es eficiente contando con lo que el gobierno con lo que él va a dejar de pagarle al gobierno. No, debe ser eficiente en sí misma. Y lo que pasa es que eso no lo han entendido. Todo el mundo aquí se recuesta del gobierno y las empresas privadas, supuestamente eficientes, que generan beneficios, le generan gasto al gobierno, lo llaman ineficiente, pero no pueden vivir sin él. Don Apolinario, el tiempo se nos acabó, pero hay un televidente que me está escribiendo con insistencia para que le pregunte sobre el tema del aumento salarial y la posibilidad también o pertinencia de hacerlo en esta coyuntura. Miren, señores, los que están en el gobierno y lo que están ahora y los que estuvieron antes, que son respaldan la teoría económica convencional, dicen que el salario real debe establecerse a partir de la productividad. Pero la productividad anda por allá arriba y los salarios siguen aquí abajo. Si ellos fueran eficientes, como dicen, y gente que, digamos, se comporta como dice el mercado, que cumplan con eso. Que cumplan con igualar el salario real a la productividad dominicana. Ni eso hacen, ni eso hacen. Y lo que están haciendo es una transferencia enorme de recursos del trabajador para esas empresas. Entonces, que comiencen a ser capitalistas de verdad, que compitan, que paguen salarios reales igual a la productividad, ¿no? Y que paren la especulación. Entonces, eso es mucho pedir. Si ellos me dicen a mí que son eficientes y que el mercado, pues que cumplan con las reglas del mercado. Ya. Bueno, ahora sí. Qué bueno conversar con Apolinar, porque esta es una voz no común en el mundo económico del día de hoy, que ayuda muchísimo a entender lo que está pasando en el país. Gracias, Apolinar, muchísimas gracias. Gracias por a haber ustedes. madrugado. Sé que tiene clase ahora. Sí, tengo clase ahora. Tiene clase ahora y tiene que irse. Nosotros volvemos en un momentito para concluir.